El pasaje que tenemos para la meditación del día de hoy, que nos toca en las lecturas para todo el año. Y este pasaje se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 24. Pero a manera de introducción, me gustaría recordarles que los acontecimientos sucedidos en la vida de David antes de llegar a este pasaje son muy importantes para entender el pasaje que tenemos delante de nosotros, que es en 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 a 24. Veamos en el capítulo 11, que es donde empieza esta historia, cómo David, el gran rey David, aquel hombre que posteriormente se le dijo que era según el corazón de Dios, ahí en Hechos 16, cayó en pecado. Veamos esta historia que empieza en el capítulo 11, y si tienes tu Biblia ahí, te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 11 y vamos a ir por ahí verso tras verso. Dice el versículo 1 de este capítulo que había llegado la primavera y era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra. Pero ese año David envió a Joab, que era el general del ejército, y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas. Aquí vemos que en el tiempo de primavera todos los reyes iban a la guerra junto con su ejército. Por supuesto, ellos no estaban delante al frente del ejército, estaban en un lugar, pero la figura de ellos era muy importante para levantar el ánimo y también para acompañar al ejército. Y aquí encontramos el primer error en David, porque David era un guerrero, David era un hombre de guerra, y él debería haber ido con su ejército, pero él decidió tomar una vacación en tiempo de guerra. Este error, como vamos a ver más adelante, le costaría muy caro. Dice la palabra de Dios, pero ese año David envió a Joab a pelear contra los amonitas y él no fue. Aquí hay una aplicación también, queridos hermanos, en el área espiritual. Porque todos nosotros, quienes seguimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, que somos sus discípulos, hermanos, estamos en una batalla cada día. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos podemos dar el lujo de tomar una vacación en nuestra vida espiritual, porque cuando lo hacemos o cuando lo hagamos, lo hiciéramos, vamos a tener dificultades. Dice el versículo 2, una tarde después de haber descansado un poco, David se levantó. Me llama la atención cuando dice una tarde, cuando David se levantó de dormir. Lo normal, queridos, es que nos levantemos por la mañana, de dormir durante la noche. Pero aquí vemos a David tomándose una vacación completa porque aún se acostaba en la tarde, quizás hacía su siesta larga ahí y se levantó de dormir. Esto reafirma o confirma la vacación que estaba disfrutando David. Y continúa diciendo el versículo 2. David comenzó a pasear por la azotea de su palacio y de pronto vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Hermanos, aquí empezó una tentación para David. Dice la Biblia que vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Segundo error de David, miró al lugar equivocado. Hermanos, cuando estaba leyendo esta parte en este versículo, recordé el verso lema que tenemos para este año 2024, los días martes a las 5 de la mañana en nuestro tiempo de oración. El verso lema se encuentra en el Salmo 119:37 que dice, y estoy leyendo en la versión nueva versión latinoamericana, dice así, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Aquí el salmista entendió muy bien que el guardar los ojos es un gran medio para guardar el corazón. Aquí hay un secreto, queridos. ¿Y saben por qué? Tenemos dos ojos que son tan pequeños, pero si no tenemos cuidado, estos ojos nos pueden guiar a la destrucción. Los ojos dirigen el corazón, luego toma control la mente y puede llevar a toda una persona, a la persona
a una decisión equivocada, a una acción equivocada. Pero el pecado entra por los ojos. Es por esa razón que quizás el salmista oró así, ¿no? Que no mire la tentación que me lleve a pecar contra Dios. Guarda mis ojos de no mirar cosas que no debo ver. Hermanos queridos, dice el versículo 3. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Le llamó la atención esta bella mujer que enseguida llamó a un sirviente y le dijo, vaya y pregunte y vea quién es ella. Y el sirviente, dice este verso 3, volvió y le dijo, ella se llama Betsabé y es hija de Elián y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Aquí vemos la identificación de esta mujer, hija de Elián y esposa de Urías. El tercer error de David fue que la codició en su corazón. No por gusto mandó preguntar por ella. Ya la codicia, ya la lujuria había entrado en su corazón. Y como dice el Evangelio, Mateo capítulo 5 versículo 8, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es interesante que el sirviente le dijo que Betsabé era hija de Elián. Hermanos, a David no le importó esto. Elián era su consejero. Era un hombre que procuraba su bien de David. Era muy cercano a él, pero no le importó que sea hija de Elián. Y también le dijeron que era esposa de Urías, el heteo, quien en ese momento, preciso momento, se encontraba en el campo de batalla, pero tampoco le importó a David. El pecado o el error, tercer error de David, es que la codició en su corazón. Pero esto no terminó allí. Continúa diciendo el versículo 4 que entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. David consumó su pecado. Se acostó con una mujer casada. Él sabía que esto estaba mal. David tenía más que una esposa y algunas concubinas, pero no fue a ella, sino que se llegó a esta mujer casada. Cuarto error de David: adulteró con Betsabé. Oh, hermanos, parece que David comenzó a caminar un camino en descenso, una escalera que cada paso que daba, lo llevaba más abajo. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 que después que David tuvo relaciones con ella, ella quedó embarazada. Y así le mandó a decir a David que iba a tener un hijo suyo. Hermanos, interesante que durante un mes David cayó su pecado. Él no sabía qué estaba pasando. Después de un mes, Betsabé le hace conocer a David que ella estaba embarazada. ¿Y por qué decimos después de un mes? Porque el versículo 4, el versículo anterior, dice que cuando tuvieron relaciones, Betsabé literalmente dice, apenas había tenido su periodo de menstruación. David no sabía que ella estaba embarazada, que había quedado embarazada producto de esa relación ilícita. Cuando David se enteró que estaba embarazada, empezó a maquinar un plan, cómo podía ocultar su pecado. Y este fue su quinto error de David. David pensó que podía ocultar su pecado. Y es interesante porque él tenía varios planes cómo hacerlo. El plan A, por decirlo de alguna manera, era que mandó a llamar a Urías para que venga a su casa y se acueste con su mujer. Y quizás después de este acontecimiento, de esta venida de Urías, él podía decir, bueno, embarazó a su mujer. Y quizás celebrar, felicitar que Urías iba a tener un bebé. Pero hermanos, muy interesante que cuando David le dijo a Urías, después de conversar con él y preguntarle cómo estaban en la batalla, Urías no quiso ir a su casa. Y miren, hermanos, se quedó durmiendo en la puerta del palacio. Y miren la forma y la honestidad de este soldado. Él decía, ¿cómo yo puedo dormir cuando mis amigos, mis compañeros están luchando en el campo de batalla?
¿Cómo yo puedo dormir en mi cama con mi mujer, tener relaciones con ella cuando mis amigos están durmiendo en el suelo, allí al aire libre? Yo no puedo hacer eso. Y es por eso que él se quedó allí en la puerta del palacio. Al día siguiente le avisaron a David que Urías no había ido a su casa. No se había acostado con su esposa y bueno, él se enojó, pero tenía un plan B. Y ese plan es que al día siguiente David lo invitó a comer y a beber. Y cuando ya estaba pasado de copas Urías, lo envió a su casa David para que descanse. Pero ¿saben una cosa? Ni aún así, ni aún en estado alcoholizado, Urías fue a su casa. Otra vez se quedó en la puerta del palacio del rey. Cuando vio o escuchó, le avisaron a David que él no había ido a su casa, él usó el plan C. El plan C es que él escribió una carta al general Joab y le pidió que ataquen a los amonitas y que pusieran al frente a Urías Eteo para que cuando esté cerca de los amonitas se retire el ejército de Israel y maten al soldado Urías. Dice el verso 15, literalmente dice así: la carta de David a Joab decía: pon a Urías en el frente donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo mate. Oh, hermanos, un plan macabro de parte de David. Y aquí está el sexto error de David. David se convierte en un asesino al enviar a matar a Urías. Y sucedió, hermanos, como había planeado. Urías fue muerto en combate. Lo pusieron al frente tal como sucedió. Fue una derrota grande para el pueblo de Israel. Y Joab mandó la noticia al rey David, pero al final de la noticia que habían perdido, le dijo: pero Urías Eteo ha muerto. Y David suspiró, se sintió tranquilo. Pensó que todo estaba arreglado. Quizás en su corazón tuvo alegría, que todo estaba ya cubierto. Pero dice el versículo 26 que cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Imagino pasó un tiempo, porque la Biblia dice que después, luego de que ella guardó el luto acostumbrado por la muerte de su esposo, David mandó a llamarla y se casó con ella. Al parecer el plan parecía perfecto. Imagino que el casarse David con Betsabé hacía parecer como que él fuera un hombre compasivo. Se estaba casando con la viuda de uno de sus soldados más fieles. Quizá la gente pudo pensar: qué bueno, porque así puede brindarle un futuro mejor a esta mujer que perdió a su esposo porque estaba luchando, defendiendo al pueblo de Israel. Séptimo error de David: mostrar una apariencia falsa. Él no era honesto con lo que estaba haciendo, él estaba mostrando una apariencia falsa. Y dice el mismo versículo 27, que después que se casó con Betsabé, dice: tiempo después, es decir, pasaron 9 meses, porque Betsabé ya estaba embarazada. Betsabé tuvo un hijo. Sin embargo, y aquí viene algo importante, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Queridos hermanos, Dios conocía todo lo que estaba pasando. Y aquí está el octavo error de David, al pensar que ya su problema estaba arreglado. Pero ¿saben una cosa, queridos? Dios lo sabía todo. David cayó en pecado. Cayó en el pecado de adulterio, y no solamente eso, sino también de asesinato, porque él de alguna manera indirecta planeó que Urías sea asesinado en la batalla. En segundo lugar, vemos la reprensión de Dios a David. Queridos, no podemos engañar a Dios. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. En el capítulo 12, donde está la historia del llamado de atención de Dios a David,
hasta el versículo 15 nos relata cómo fue que ocurrió este encuentro del profeta Natán con David. Dios manda al profeta Natán donde David para que le llame la atención. Pero me llama la atención de la manera que Natán le llamó a reflexión a David. Le contó una historia. Y la historia que le contó fue esta. Le dijo a David, escucha esta historia. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y también en esa misma ciudad había un hombre pobre que tenía solo una. Este hombre pobre amaba a su oveja. La cuidaba de una manera especial. La alimentaba con su mano. Y aun cuando se acostaba a dormir, la ponía sobre su pecho. Pero un día al hombre rico le llegó una visita y le quería hacer una comida especial. Pero este hombre rico no quería matar ninguna de sus ovejas. Y fue y tomó la ovejita del pobre y la mató para hacer esta comida especial. Cuando Natán estaba relatando esta historia y llegó a este punto, al oír esto, el rey David se enojó tanto que dijo que ese hombre rico, era muy malo y que debía pagarle por cuadruplicado al hombre pobre. Y después dice, aún ese hombre merece la muerte. Cuando David dijo esto, Natán le contestó esto en el versículo 7 al 10. Escuchen bien el mensaje del profeta para David. Le dijo, David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre rico. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres. Y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, y escuchen esto, no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú. Y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte rebelado, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el pueblo. Muy duras palabras de Dios a través de Natán para David. ¿Saben cuál fue la reacción de David ante tan tremenda sentencia de parte de Dios? Hermanos queridos, dice el versículo 13, David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Queridos, David no trató de excusarse. David no trató de encontrar alguna respuesta para una salida fácil. A diferencia de Saúl, cuando fue confrontado Saúl, puso excusas y le echó la culpa a otros. Pero David aceptó su pecado y lo reconoció delante de Dios. Se sintió tan mal delante de Dios. Y saben una cosa hermosa, Dios perdonó el pecado de David. Dice el versículo 13, Natán le contestó, por eso mismo, porque te has arrepentido, porque has confesado tu pecado, Dios te ha perdonado y no vas a morir. ¿Verdad? Dios perdonó el pecado, pero ¿saben una cosa? Las consecuencias de ese pecado siguieron. Fueron muy fuertes, porque los pleitos siempre estuvieron en la casa de David. Dice la palabra de Dios que hemos leído en el versículo 10, habrá en tu familia muertes violentas. Y dice también, tus propios hijos te harán sufrir mucho. Un día un hijo de David se rebeló contra él, aún lo persiguió y aún quiso quitarle su reinado. Y uno de sus hijos adulteró con sus concubinas públicamente. Hermanos, Dios perdonó a David, pero las consecuencias del pecado de David le siguieron hasta que él murió. Y además de esto, hermanos, él le dijo en el verso 14 y 15,
pero por haberte burlado de Dios, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Después de decir esto, Natán se fue a su casa, hermanos, y dice la parte final del versículo 15, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. Hermanos queridos, hay consecuencias del pecado. Dios le dijo, le dio la sentencia, el niño no vivirá. Y después de unos días que Natán se fue, el niño efectivamente se enfermó gravemente. Esto nos introduce al pasaje del día de hoy en 2 Samuel capítulo 12, versículos 16 a 24, donde dice que David buscó a Dios después que pecó con Betsabé. Versículo 16 al versículo 19 dice, entonces David rogó a Dios por el día. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá ahora si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Hermanos, triste cuadro, pero por otro lado, un cuadro que nos enseña mucho. David, como decía el versículo anterior, reconoce su pecado y dijo, he fallado, he hecho lo malo ante Dios, he hecho lo que a él no le agrada. Y dice la palabra que David rogó a Dios. Él ayunó, él entró y pasó la noche acostado en la tierra, dice, buscando al Señor. Claro, por supuesto, estaba intercediendo por este niño. David por 7 días no comió. Por 7 días oró. Por 7 días estuvo postrado literalmente en el suelo. Y cuando venían, dice, los ancianos de su casa, él no quería levantarse. Él no quiso comer pan con ellos. Cuando el niño murió, David se enteró por lo que ellos hablaban de lejos. Hermanos queridos, aquí vemos a David postrado, arrepentido, dolido por haberle fallado a Dios. Queridos, 7 días David buscó a Dios con todo su corazón. Pero es interesante, queridos hermanos, porque el versículo 20 al versículo 23 nos dice que después que el niño murió, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró ¿a dónde? A la casa de Jehová. Él no se fue a comer, sin duda tenía hambre después de 7 días, sino se fue a la casa del Señor. Imagínense, cuando él clamaba a Dios, estaba postrado en tierra, ni siquiera se atrevía a ir a la casa de Dios, porque quizás se sentía mal, sucio delante del Señor. Pero ahora que el niño murió, dice que él se lavó, imagino que se bañó, se ungió, se cambió de ropa y se fue directo a la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Y empezó a adorar. Después dice que vino a su casa, él pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos queridos, aun cuando David oraba por el niño, él estaba dispuesto a recibir la voluntad del Señor. Y cuando el niño murió, David entendió que era la voluntad de Dios y la aceptó con resignación. Por eso dice la Biblia que fue al templo de Dios, y ahí adoró a Dios con todo su corazón. Porque él entendía que Dios es soberano y sabía que Dios tenía la última palabra.
Por eso esta palabra dice que se levantó de la tierra donde estaba postrado, se lavó, se ungió, se cambió de ropas y se fue a la casa del Señor. Aquí vemos una vez más a David sumiso a la voluntad de Dios. Ya Dios le había perdonado porque él se había arrepentido y confesado su pecado, pero ahora vemos que David acepta la voluntad de Dios y el niño muere. Pero en tercer lugar, en este pasaje del día de hoy, vemos la misericordia y la gracia de Dios sobre la vida de David. Dice que una vez que David adoró, imagino que días después vino a ver a Betsabé. Y dice, consoló a Betsabé, su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. La traducción del lenguaje actual dice, David fue a consolar a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Con el tiempo, ella tuvo un hijo, y David le puso por nombre Salomón. Fue tanto el amor de Dios por el niño, que envió al profeta Natán para que le dijera, en mi honor, este niño se llamará Jedidías, que significa amado de Dios. Miren la gracia, la misericordia de Dios. Dios permitió, después del arrepentimiento de David y de la confesión de su pecado y el postrarse delante de él buscando misericordia de Dios, Dios le perdonó y permitió que Betsabé llegara a ser su mujer. Como dice aquí la palabra, que consoló David a Betsabé, su mujer. Y ahora tuvo relaciones con ellas y Dios le dio otro hijo. Muy interesante que el hijo que nació de esta unión fue Salomón. Y dice que fue tanto el amor que Dios tenía por Salomón que le cambió el nombre, que le puso David, Salomón, por Jedidías, que significa amado de Dios. Dios perdonó a David, pero no solo eso, sino le dio un hijo, Salomón. Hermanos queridos, qué hermoso. Me gusta lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, con el tiempo él tuvo relaciones con ella. Quizás no fue inmediatamente, quizás pasó un tiempo, porque David estaba muy acongojado. Y ahí le nació Salomón. La palabra Salomón, el nombre Salomón significa pacífico, pero Dios le cambió el nombre, que significa amado de Dios. ¿Saben, queridos? Salomón llegaría a ser el sucesor de David. Al tiempo, cuando David dejó de ser rey, Salomón le sucedió. Y aquí uno puede ver la misericordia y la gracia de Dios. Se cumplió lo que el Señor había dicho, lo que Él había prometido, que Salomón significaba amado de Dios. Dos cosas me llaman la atención en relación a este corto pasaje que nos tocó el día de hoy, es decir, del capítulo 12, del 16 a 24. Primero, el corazón de David. Hermanos, quien más allá de su pecado, que fue horrendo y que no podemos ocultar, David era un hombre que amaba a Dios, un hombre que se arrepintió de corazón. Este arrepentimiento lo llevó a tirarse al suelo, postrarse literalmente en el suelo y rogó a Dios y ayunó por 7 días. Después que él ayunó 7 días y que el niño murió, cambió su ropa y lo primero que hizo fue otra vez ir al templo a adorar a Dios. Antes se sentía indigno, pero sintió ahora que al cumplir su palabra a Dios y haber quitarle la vida a este niño, él se sintió perdonado. Fue al templo a adorar a Dios. No recibió lo que estaba pidiendo, pero entendió y aceptó la voluntad de su Dios. Y por eso fue a adorarle a Él. Hermanos, David era un hombre que amaba a Dios y aceptaba su voluntad. Era un hombre que le dolía haber fallado a su Dios. Pero en segundo lugar, veo la misericordia y la gracia de Dios, quien perdonó a David. Hermanos, dice la palabra que fue a consolar a David, a Betsabé, perdón. Imagino que también fue a pedirle perdón. La tomó como mujer y al tiempo tuvo un hijo llamado Salomón, a quien Dios amó. Hermanos queridos, aquí veo la gracia, la misericordia de Dios. Dios es amor.
Dios es justo. Como conclusión me gustaría decir esta noche, ya para terminar esta historia que hemos estudiado, que esta historia nos muestra el pecado tan horrible, terrible de David. Hermanos, la Biblia no esconde ningún pecado y nos muestra la humanidad de David en este caso. Adulteró con Betsabé, pero también asesinó a su esposo Urías. Muy parecida a muchas de las historias que suceden en nuestro tiempo. Esta historia también nos enseña que hay un Dios que es justo. Él castiga el pecado. Y no importa quién lo haya cometido, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, no dará por inocente al culpable. Y también Dios, así como Él castiga el pecado, también Él no quiere que muramos, sino que nos arrepintamos. Por eso mandó a Natán a David. Esta historia también nos enseña que no importa cuán terrible sea nuestro pecado, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos con todo el corazón, si venimos a Él y le confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, como lo hizo con David. Esta historia nos muestra el arrepentimiento de David, el dolor que le causó haberle fallado a Dios. El postrarse al suelo, el orar, el ayunar, muestran este dolor. Y saben una cosa, queridos, fue en este tiempo de dolor que David compuso el famoso Salmo 91, en donde le decía a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él le decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Estas palabras muestran a un hombre arrepentido y un hombre que confesaba sus pecados a Dios. Y también le dice en el Salmo cómo es Dios. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, a ti no te puedo engañar. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme vivir otra vez el gozo y alegría y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra mis maldades. ¿Cómo le clamaba David a Dios? Esconde tu rostro, ya no veas mi pecado, borra mis maldades. Y luego le dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Porque no quieres el sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Y él termina diciendo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón humilde al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estas palabras salen del corazón de un hombre que conoce a Dios. Sabe a quién ha ofendido, pero también sabe que Dios es perdonador. Por eso le dice, límpiame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, es una historia que nos enseña mucho y que podemos aplicarla. No importa si le ha fallado a Dios. Ven y pídele perdón y Él te perdonará y te dará una nueva oportunidad. La gracia y la misericordia de Dios será sobre ti y te bendecirá. Y después de esta experiencia fue que el libro de Hechos registra en el capítulo 16 estas palabras, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz.